Imagina un pacto entre dos enemigos jurados, dos ideologías que se odian a muerte. No es el comienzo de una película de espías, sino uno de los eventos más cínicos y determinantes del siglo XX. Hoy vamos a desentrañar la historia del Pacto Molotov-Ribbentrop, un acuerdo que redefinió las fronteras de Europa y encendió la mecha de la Segunda Guerra Mundial. Estamos en agosto de 1939. El mundo contiene la respiración. La Alemania nazi de Hitler está en plena expansión, y todos se preguntan cuál será su próximo movimiento. Por otro lado, tenemos a la Unión Soviética de Stalin, el bastión del comunismo. Oficialmente, nazismo y comunismo son enemigos irreconciliables. Hitler había escrito en su libro Mi lucha sobre la necesidad de conquistar espacio vital en el este, es decir, en territorio soviético, y la propaganda soviética no dejaba de atacar al fascismo. Parecían destinados a chocar, pero la política, amigos, a menudo sigue caminos muy extraños. Stalin, desconfiando de las potencias occidentales como Gran Bretaña y Francia, que en su opinión habían sido demasiado blandas con Hitler, buscaba ganar tiempo. Necesitaba modernizar su ejército rojo, debilitado por las purgas de los años 30 donde eliminó a gran parte de su oficialidad. Por su parte, Hitler tenía un plan claro: invadir Polonia, pero no quería arriesgarse a una guerra en dos frentes, luchando contra Polonia y sus aliados occidentales, y al mismo tiempo contra la Unión Soviética en el este. Necesitaba neutralizar a Stalin, aunque fuera temporalmente. Así que, para sorpresa del mundo entero, el 23 de agosto de 1939, los ministros de Exteriores de Alemania, Joachim von Ribbentrop, y de la Unión Soviética, Vyacheslav Molotov, se reunieron en Moscú. Las cámaras capturaron el momento: sonrisas, apretones de manos, brindis. Firmaron un pacto de no agresión. Oficialmente, era un acuerdo simple: si uno de los dos países entraba en guerra, el otro permanecería neutral. Parecía un intento de mantener la paz, pero la verdadera historia, la parte más oscura, no estaba en el documento que se hizo público. Lo que el mundo no supo en ese momento fue que el pacto contenía un protocolo secreto, un documento adicional que era, en esencia, un plan para repartirse Europa del Este como si fuera un pastel. En este protocolo, Alemania y la Unión Soviética dibujaron nuevas fronteras sobre el mapa. Polonia sería dividida por la mitad, la parte occidental para Alemania, la oriental para la Unión Soviética. Además, los estados bálticos Estonia, Letonia y Lituania, junto con Finlandia y una parte de Rumanía llamada Besarabia, quedaban bajo la esfera de influencia soviética. Era un acto de imperialismo puro, disfrazado de diplomacia. Dos potencias totalitarias decidiendo el destino de millones de personas sin su consentimiento. El 1 de septiembre de 1939, apenas una semana después de la firma del pacto, las tropas alemanas cruzaron la frontera polaca. La Segunda Guerra Mundial había comenzado. Gran Bretaña y Francia, aliadas de Polonia, declararon la guerra a Alemania. Mientras el ejército polaco luchaba desesperadamente contra la invasión nazi desde el oeste, el 17 de septiembre recibieron un segundo golpe devastador. El ejército rojo soviético invadió Polonia desde el este, cumpliendo su parte del acuerdo secreto. Atrapada entre dos gigantes, la resistencia polaca se derrumbó en cuestión de semanas. Polonia, como estado independiente, desapareció del mapa una vez más en su trágica historia. La Unión Soviética no se detuvo ahí. Poco después, presionó a los estados bálticos para que aceptaran bases militares soviéticas, y al año siguiente, en 1940, los anexionó por completo, convirtiéndolos en repúblicas soviéticas. También intentó invadir Finlandia en lo que se conoció como la Guerra de Invierno. Aunque los finlandeses ofrecieron una resistencia heroica e inesperada, finalmente tuvieron que ceder parte de su territorio. Durante casi 2 años, esta alianza antinatural se mantuvo,
La Unión Soviética suministró a Alemania materias primas cruciales como petróleo y grano, que ayudaron a la maquinaria de guerra nazi a conquistar gran parte de Europa occidental, incluyendo Francia. Mientras tanto, Stalin consolidaba su control sobre su nueva esfera de influencia. Ambos líderes, Hitler y Stalin, parecían haber conseguido lo que querían. Eran socios en el crimen, cada uno esperando el momento oportuno para traicionar al otro. Ese momento llegó el 22 de junio de 1941. Hitler, sintiéndose seguro en el oeste tras la caída de Francia, rompió el pacto y lanzó la Operación Barbarroja, una invasión masiva y brutal de la Unión Soviética. Fue la mayor invasión terrestre de la historia. Hitler creía que podría aplastar al Ejército Rojo en cuestión de meses, cumpliendo su viejo sueño de conquistar el espacio vital. La traición fue total. Stalin, a pesar de las numerosas advertencias de sus espías, se negó a creer que Hitler lo atacaría. La invasión lo tomó completamente por sorpresa. El pacto, que había sido diseñado para darle tiempo, se convirtió en una trampa. Los primeros meses de la invasión fueron catastróficos para la Unión Soviética. Millones de soldados soviéticos fueron capturados o murieron, y el ejército alemán avanzó cientos de kilómetros, llegando a las puertas de Moscú. De repente, el enemigo de las democracias occidentales se convirtió en su aliado. La Unión Soviética se unió a Gran Bretaña y, más tarde, a Estados Unidos para formar la coalición de los aliados contra la Alemania nazi. La guerra en el frente oriental se convirtió en el teatro de operaciones más sangriento y decisivo de la Segunda Guerra Mundial. La Unión Soviética sufrió pérdidas humanas inimaginables, pero finalmente, con un coste terrible, logró detener y hacer retroceder al ejército alemán, culminando en la toma de Berlín en 1945. Durante décadas, la Unión Soviética negó la existencia del protocolo secreto del Pacto Molotov-Ribbentrop. Lo calificaron de propaganda occidental y falsificación. Para ellos, la narrativa oficial era que el pacto fue una maniobra defensiva necesaria ante la falta de apoyo de Occidente. Sin embargo, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. En 1989, en medio de las reformas de la Glasnost de Mikhail Gorbachov, el gobierno soviético finalmente admitió la existencia y autenticidad de los protocolos secretos. Fue un momento de catarsis histórica, especialmente para los países que habían sido víctimas de ese cínico acuerdo. ¿Qué lección nos deja esta historia? El Pacto Molotov-Ribbentrop es un ejemplo escalofriante de la Realpolitik en su forma más cruda y amoral. Nos muestra que los acuerdos firmados con regímenes totalitarios, basados en el oportunismo y la desconfianza mutua, rara vez terminan bien. Son pactos frágiles, construidos sobre la arena de la traición inminente. La historia nos enseña que ignorar la naturaleza fundamental de un régimen por una ganancia táctica a corto plazo puede tener consecuencias desastrosas. Este pacto no solo desencadenó la guerra más devastadora de la historia, sino que también sembró las semillas de la Guerra Fría. La desconfianza entre la Unión Soviética y las potencias occidentales, que ya existía antes de la guerra, se profundizó enormemente. Cuando la guerra terminó, Europa quedó dividida por un telón de acero, una frontera ideológica que era, en muchos sentidos, la continuación de las líneas trazadas en secreto por Molotov y Ribbentrop en aquel oscuro agosto de 1939. Así que la próxima vez que escuches sobre alianzas inesperadas en la política mundial, recuerda la historia de este pacto. Nos recuerda que la paz duradera no se puede construir sobre secretos, mentiras y el sacrificio de naciones más pequeñas. La verdadera seguridad se basa en la confianza, los valores compartidos y el respeto al derecho internacional. Espero que este viaje a uno de los capítulos más oscuros del siglo XX te haya parecido interesante. La historia está llena de lecciones, y entender el pasado es la mejor herramienta que tenemos para no repetir sus errores. Gracias por acompañarme en este análisis. Si te ha gustado el video, no olvides darle a like,
suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte futuros contenidos. Nos vemos en el próximo video.